En este pleno 2026 observamos que el número de congregaciones del Evangelio de Jesucristo ha aumentado significativamente. Hay iglesias desde la más pequeñita en países latinos como República Dominicana, donde empiezan desde abajo, empiezan con pocos miembros, pero vemos por otro lado iglesias que han crecido bastante, de tal manera que ya la iglesia no parece iglesia como tal, sino que parece un lugar de show y entretenimiento. Por eso yo te voy a mostrar en este video los 3 errores de las iglesias modernas y qué podemos hacer para poder identificarlas. Quédate en este video porque vale la pena verlo. Estará muy interesante. Bien, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alfredo de la Rosa y soy cristiano por gracia y misericordia del Señor. Y en este video quiero hablar sobre el punto número 1 de uno de los errores que están afectando a las iglesias modernas en estos tiempos. Y como punto número 1 puse y anoté: el pecado se está normalizando dentro de las iglesias. Sí, observamos que las iglesias están permitiendo el pecado abiertamente e indirectamente. Observamos hijos e hijas de pastores que están abiertamente en pecado y en desobediencia en medio de la congregación. Y aún así, ese tipo de cristianos toman parte en esas mismas iglesias. Vemos cómo hay iglesias donde la vestimenta no es corregida debidamente, donde hay personas que también hacen cosas que a Dios le desagrada. Por lo tanto, es muy importante entender que nuestro Dios es un Dios que es santo. Por lo tanto, nosotros debemos de ser santos. En el Antiguo Testamento, Dios hizo mucho énfasis en la santidad, en el pecado. Tanto así que cuando Dios dio instrucciones a los hijos de Aarón y ellos vinieron delante del Señor con fuego extraño, dice la palabra de Dios que ellos fueron consumidos inmediatamente. Esto denota la importancia y la seriedad de cuando estemos en una liturgia, poder hacer las cosas debidamente con la santidad y la reverencia necesaria hacia nuestro Dios. Normalmente nosotros vamos a una iglesia moderna de X denominación. Ellos normalmente van a aceptar cosas que la Biblia abiertamente nos enseña que desagrada a Dios. Por ende, es importante descodificarnos de ese tipo de iglesias que permiten abiertamente el pecado. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio para nuestra vida. Por eso es importante nosotros ver y observar que dicha iglesia no esté de acuerdo con el pecado ni permite el pecado abiertamente, ya que estamos observando un incremento en el pecado en estos últimos tiempos. Bien, ahora pasamos al punto número 2 de uno de los errores que tienen las iglesias modernas de estos tiempos. Y es que existe un adormecimiento espiritual. Cuando la iglesia se duerme, cuando el cristiano se duerme, cuando nosotros no dormimos, cuando solamente estamos siguiendo algo monótono, donde nos congregamos, donde leemos la Biblia para salir del paso, donde solamente hacemos las cosas básicas del Evangelio, donde nosotros simplemente nos acercamos a la orilla de este camino y nos dormimos y vamos caminando como cristianos, pero cristianos dormidos, cristianos que no están apercibidos de los tiempos que estamos viviendo, cristianos que no le importa crecer en Dios. Eso es muy peligroso y está aconteciendo dentro de la iglesia, bendito Dios. Por lo
lo cual es importante hacer hincapié en esto, porque no podemos dormirnos en tiempos tan peligrosos como estos. Miren cómo ocurrió 2 terremotos devastadores en Venezuela hace aproximadamente un mes, dejando cientos de heridos, dejando miles de muertos y desaparecidos. Y como recientemente hubo otro terremoto en Colombia en estos días. Eso es preocupante y alarmante, no solamente por esos terremotos que acontecieron, sino que han ocurrido, conforme a los datos, han ocurrido por lo menos más de 7 terremotos en este año, lo cual es preocupante, lo cual a nosotros nos da a entender que estamos viviendo en los últimos tiempos y no podemos dormirnos. La iglesia de estos tiempos no puede dormirse, sino que hay que mantenernos de pie, velando y orando, porque no sabemos cuándo nuestro Señor vendrá. La Biblia, en la parábola de las 10 vírgenes, nosotros observamos que habían 10 vírgenes que estaban preparadas con su lámpara y buscaron aceite extra para que no les faltara para cuando viniera el esposo. Pero por otro lado observamos que aquellas otras 5 vírgenes se quedaron sin aceite y fue muy tarde, no pudieron entrar a las bodas. Por lo tanto, es importante que seamos parte de aquellas 5 vírgenes que estuvieron preparadas. No podemos bajo ninguna circunstancia dormirnos, porque si no dormimos, el enemigo nos va a tomar ventaja. Bien, hemos llegado al punto número 3 y uno de los puntos más importantes. Gracias por quedarte hasta el punto número 3, porque es muy interesante lo que te voy a contar. Y es que uno de los principales errores de las iglesias modernas y un problema grave de las iglesias modernas de estos tiempos es que se ha estado manifestando lo que se llama la apostasía. Ahora bien, ¿qué es la apostasía? La apostasía es cuando una persona se ha desviado de la verdad que alguna vez conoció. Sí, y es que las iglesias de estos tiempos han empezado muchas iglesias predicando la sana doctrina, predicando las sanas enseñanzas, predicando abiertamente conforme a la palabra de Dios. Pero últimamente se han visto iglesias que se han tergiversado totalmente las escrituras, que han moldeado la palabra de Dios, la Biblia, a su estilo de vida y no su estilo de vida a la palabra de Dios. Es un problema muy grave, mis estimados hermanos, porque no podemos abandonar las enseñanzas, la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo. No podemos escuchar a aquellas falsas doctrinas que están surgiendo. La apostasía se está manifestando de una manera peligrosa en estos tiempos. Pero hay esperanza para aquellos que hemos sido lavados y transformados por la sangre de Jesús. Y es que uno de las señales de los últimos tiempos es que se va a manifestar la apostasía. Pero hay que entender y orar al Señor para que nos ayude a tener discernimiento de espíritu, para poder discernir de entre tantas mentiras, de entre tantas falsas enseñanzas, de entre tantos engaños que hay allá afuera en esas iglesias modernas. No nos dejemos llevar por luces, por espectáculos, por sentimientos, por cosas vanas, por quizás televisiones de lujo, por asientos de lujo, por iglesias de lujo, sino que tenemos que permanecer hasta el fin. Dice la palabra de Dios que el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Ahora bien, existe un filtro, existe algo que a nosotros nos va a ayudar a identificar estas iglesias modernas con estos errores y estos problemas.
y es que el filtro más seguro que tenemos es la palabra de Dios. No hay algo más seguro, no hay una profeta más segura que la palabra de Dios. Todo está en la Biblia, mis hermanos. Por lo tanto, abramos nuestros ojos y veamos estos errores que están aconteciendo en las iglesias y apartémonos del pecado, apartémonos de la apostasía, y de ninguna manera debemos de dormirnos espiritualmente, porque Cristo viene y viene pronto. Así que si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y comparte para que otras personas puedan ver este video y puedan ser edificados.